Hola, ¿qué tal, cibernautas? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy de nuevo con ustedes unos momentos, ya que estoy aprovechando que tengo un poquito de tiempo libre y bueno, que no hay muchas notificaciones que contestar. Me gustaría hablar un poquito acerca de la libertad de expresión. Creo que en esos momentos nos encontramos en un momento bastante interesante de la historia de la humanidad. ¿Quién iba a pensar que aquellos tiempos en los que se pensaba que por pensar diferente, por pertenecer a un culto, a unas ideas, a una ideología, a una filosofía distinta, a una forma de pensar diferente, ese simple hecho va a constituir en el pasado, en el presente y posiblemente en el futuro, pues que rueden muchas cabezas? Entonces creo que YouTube es una plataforma excelente para manifestar las ideas, pero que han sucedido muchas cosas que quisiéramos comentar, porque igual, bueno, a lo mejor ayer o en otro tiempo le pasó esto a otras personas, pero en el futuro pues igual nos puede suceder a nosotros, ¿no? Es como cuando todas las personas comparten, le dan compartir y que maten a esas personas y que denuncienlos y demándenlos y que exterminenlos y que cortenlos. O sea, de una forma ya se hizo todo un juicio a unas personas sin haber pasado por el debido proceso, pero ya todo le dieron compartir. Y bueno, a mí me ha tocado incluso conocer a una persona, a una chava fresa que, bueno, eh, pues me dice, pues yo no soy nada de esto, no me dedico a nada de esto, pero pues le digo, pues en esta página, pues ahí te pusieron. Y sí, y ya, bueno, de hecho esta chava, pues ya de hecho no tiene Facebook, anda como que un poquito ciscada, eh, pero bueno, siguió su vida y todo eso, pero como que siento que muchas veces piensan que esas personas que publican esas noticias ya son la verdad, la ley, ¿no? Y no se dan cuenta que muchas veces están, de hecho, grupos organizados para realizar ajustes de cuentas o pues publicaciones que incluso son los mismos grupos quienes realizan esos actos. O sea, la gente no se pone a pensar en eso. En algunas ocasiones yo doy retweet o compartir publicación como para solidarizarte con alguna causa, ¿no? Aunque sí me ha tocado estar en grupos donde muchas veces dicen, no, esa noticia es falsa y ya se ha demostrado mil y un veces que es todo mentira, ¿no? Y siguen circulando entonces las fake news, o dijera el Bronco, todavía es gobernador de Monterrey, digo, de Nuevo León, bueno, este personaje un tantito, pues, como que, no digo siniestro, pero otro tipo que decía que había que cortar la mano, había que mochar la mano a quien robara cuando yo recuerdo mis ojos lo vieron y mis oídos lo escucharon en un programa que de hecho lo borraron ese video. Y pues en ese video se decía que este gobernador había sido financiado. Abel Guerra dice, pues si todo el mundo sabemos que Jaime fue financiado por 5 exgobernadores priistas. Y bueno, incluso Cristina Sada comentaba que pues era imposible que con esa cantidad de lo que la gente le daba, pues podía financiar su campaña independiente, ¿no? Pero esto se remonta a muchísimos ayeres, mis queridos cibernautas. Esto se remonta pues a la historia misma de la humanidad. Muchas veces se pregunta uno, incluso Anabel Hernández comenta alguna situación que le preguntaban, oye, pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que llegamos a esta situación? Bueno, pues cómo, pues porque ya hay una larga serie de sucesos en los que no hemos dicho ni hecho nada al respecto. Entonces a mí me gustaría hablar, reitero, sobre la libertad de expresión. Incluso Kiyosaki comenta que pues, les han quitado los derechos a los ciudadanos de Estados Unidos con algunas situaciones que han surgido últimamente, ¿verdad? Y que si nos remontamos a otras épocas, pues es lo mismo. Siempre las fake news, dijera nuestro queridísimo amigo el Bronco, pues hacen su efecto. Pero eso es algo bastante, pues terrible, porque les vamos a decir por qué.
resulta que incluso en la época de Jesucristo, y bueno, vámonos un poquito más atrás a la época de Sócrates, y bueno, pues resulta que, no sé si sepan ustedes, pero a Sócrates lo condenaron en el juicio que le hicieron. Veamos que todo esto luego lo hacen incluso de forma legal, todo es de forma legal. Resulta que a Sócrates lo condenaron realmente por no creer en los dioses del Estado, algo sumamente grave para cualquier civilización. Imaginémonos en cualquier otra época, en la época de la Inquisición, pues no creer en Cristo, en la Virgen María y la Biblia, aunque no la hubieran leído, porque eso es también un dato muy interesante que la mayoría de los católicos pues somos como Peña Nieto, ¿no? Que creemos en la Biblia, pero no la hemos leído. En eso sí llevan ventaja los cristianos. Yo creo que debemos aprender mucho de los cristianos que leen mucho su Biblia. Y eso sí, aunque sea, leen únicamente la Biblia, pero sí la leen. Y bueno, a lo que quisiera llegar es, en aquella época, pues, ¿Jesucristo acaso era un ladrón, un sicario, había violado, había pues hecho algún crimen de lesa humanidad, algún genocidio, algún atropello terrible? Pues resulta que no, que era una persona, según nos cuentan, de bien, que predicaba el amor, la no violencia, ama a tu prójimo, perdona a tu enemigo, ora por aquellos que te persiguen, hacer el bien, dar la otra mejilla, en fin, hizo una serie de milagros, pero pues nunca dijo que asesináramos a los demás, incluso dijo, oísteis que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que cualquiera que se encolerice contra alguno de sus hermanos o le diga alguna ofensa, ya esto provocó pues pecado en su corazón, ¿no? Oísteis que fue dicho que no desearáis a la mujer de tu prójimo, ¿no? Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo en su corazón, ya pegó contra ella. Y pues entonces resulta que ya en los hechos, pues resultaría que todos somos pecadores, ¿no? Bueno, yo sé que muchos piensan que en sus pensamientos santos, a mucha gente pone cara de santo y hace pose de santo y hasta ahora sí a la Virgen, y todavía me tocó conocer gente que pues ahí frente a la Virgen veían porno y hablaban cosas horribles de los otros curas, pero nunca les ha pasado nada que yo sepa. Y siguen, creo, ahora no me he puesto a investigar porque, bueno, pues muchas razones, ¿no? Pero eh, no es que yo me oponga, o sea, yo no soy mojigato ni, ni, ni creo que, por ejemplo, mucha gente dice, incluso un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Eh, comenta que, pues, Marx se oponía a ciertas cosas, pero ya cuando llegaron y se oponían a lo que llaman los youtubers ahora el no por, ¿verdad? El no por, ponían una escultura de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, y decían, no, pues lo censuraban, ¿no? Y también los perritos, las aves, pues censuraban las partes porque ya era un acto de supremo pecado. Entonces yo creo que llegar a esos extremos cuando la misma Capilla Sixtina, el mismo Jesucristo estaba desnudo prácticamente, eh, pues es algo, bueno, en pleno siglo XXI, pues tú no te explicas, ¿no? Cómo suceden este tipo de cosas que muchas cosas vamos a comentar cómo es posible que muchas, pues, instituciones religiosas como la Iglesia Católica o pues, el Islam mismo, o sea, o sea, el sometimiento de la mujer o cómo incluso en la masonería, en algunos círculos no se aceptan a las mujeres, cuando Mozart, el gran masón, que por cierto hay unas personas que hablan muy mal de la masonería, Gilberto Lozano y también otro Abascal Carranza, Juan Bosco Abascal, pero cita, por ejemplo, Juan Abascal cita a Mozart, ¿no? Y Mozart era masón. Entonces, seguramente hay muchas personas, y las hay, de hecho, muchas personas buenas en la masonería. No digo que todas, porque muchas veces hablan de fraternidad y pues es todo lo contrario, digo, para que no se lleven la gran y amarga sorpresa. Pero vamos a regresar y vamos a ir de una manera histórica. Como en aquella ocasión, pues no era ni un sicario, ni un criminal, no había hecho mal a nadie. Bueno, en los evangelios apócrifos se menciona que Cristo había matado a alguien y lo resucita, ¿no? A un niño. Pero bueno,
es lo grave de nuestra civilización, que alguien por ejercer esas ideas, pues resulta que lo mataron, ¿no? Y esto mismo sucedió con Sócrates, que fue condenado pues, por no creer en los dioses del Estado y por corromper a la juventud, pero, o sea, hoy hablan de otro tipo de corrupción de la juventud, ¿no? Pero en esta época estábamos hablando de que por las ideas que tenía Sócrates se estaba corrompiendo la juventud por no creer en los dioses del Estado y cuestionarse tantas cosas, la mayéutica, la forma de filosofar, de cuestionar, de investigar el método científico, de pensar platónicamente, de no creernos todo lo que nos dicen, aunque sean los medios masivos de comunicación, aunque sea la televisora o el personaje periodístico tal o cual, que ya tiene sus intereses muy bien moldeados. Bueno, este fue un caso que terminó en la muerte, el caso de Sócrates. Luego, con el tiempo, pues estuvo el caso de Jesucristo, que, bueno, según ahí, pues, unos dicen que ¿por qué murió condenado Jesucristo? ¿No? Por blasfemia o por qué. Y yo no voy a decir el, otros textos, como por ejemplo los judíos hablan en su libro El Talmud de que fue condenado por practicar la magia. Eh, pero bueno, a lo que voy es, era una buena persona, no estamos hablando igual de un criminal, y sin embargo terminó injustamente asesinado. Y quisiera referirme en este momento a la democracia, porque resulta que esos dos personajes, y también Giordano Bruno, que es otro de los personajes a los que me voy a referir, también murió asesinado por democracia. Es decir, que incluso Sócrates, Platón, Aristóteles nos hablan, hacen una taxonomía de las formas de gobierno, pero resulta que la democracia es un sistema degenerado. ¿Sí? Ahí da, para los especialistas en política hay que ver las formas de democracia y la democracia es una forma degenerada de gobierno. O sea, resulta que si 10 personas hablan mal contra mí o se ponen de acuerdo y es falso, pues por democracia te pueden dar crank. En este caso, pues como dice la Biblia, pues eran más los que gritaban crucifícalo, crucifícalo, que los que gritaban sálvalo, ¿no? Entonces, pues también aquí vemos que pues se le decía que era satánico prácticamente a Jesús. Entonces, decir que eres hijo de Dios o algo así, pues es una blasfemia para los judíos. Eh, y muchas cosas, ¿no? Realmente, pues fueron el pueblo judío y el pueblo romano, se lavaron las manos, se unieron y pues en un juicio, aunque dicen que no lo podían juzgar los judíos, porque es la forma de decir, pues realmente pues fueron los dos, eso hay que decirlo. Y también pues hay que comentar que muchos piensan que Cristo era judío, pero realmente Cristo nunca, por ejemplo, el rito del bautismo no es un rito cristiano, no es un rito judío. Ningún judío se ha bautizado. Este rito es totalmente gnóstico. Se ha practicado incluso en la India, en otras partes, pero bueno, con el tiempo surgió, pues también Giordano Bruno, cuyo delito máximo había sido decir que posiblemente había vida en otros mundos, ¿no? O sea que en el infinito de los mundos, incluso tiene muchos libros, que había otras civilizaciones o pues es que es otras formas de pensar, aunque sí ya, bueno, cuando uno investiga más, resulta que también la magia, lo condenaron por la magia. Pero aquí cabría preguntarnos por qué tomamos como libro sagrado la Biblia. Bueno, muchos lo toman como libro sagrado, pero en la Biblia pues se dice que las mujeres no tienen que opinar, ni hablar, ni solamente callar y someterse al varón, ¿no? Entonces, lo queremos tomar como, como la base para todo, pero ahí, por ejemplo, dice que no la Biblia también, que no habría que practicar la magia, pero habría que ver las traducciones, porque eso también es importante. Bueno, ¿y por qué, según Leo Sagami, los papas han practicado la magia? ¿Por qué la magia no significa hechicería ni brujería? Al contrario, la magia está millones, infinitamente mucho más superior que la brujería y que la hechicería, que es simplemente el magnetismo, que magia tiene que ver con el electromagnetismo. Pero bueno, también le dieron crank, mataron a Giordano Bruno. Es algo terrible porque, bueno, lo mataron los cristianos católicos, los cristianos protestantes, los evangélicos. Bueno, yo sé que muchos no lo quieren ver así, pero fue la realidad como todos lo mataron entre ellos. Entonces, veamos que
que esos no eran gente mala ni que se dedicara a hacer el mal y sin embargo murieron asesinados. Y bueno, ya vamos aquí a tiempos más recientes. Me gustaría tocar el punto de dos personajes que han sido bloqueados de YouTube y Facebook. El primero que es Alex Jones, que tampoco que yo sepa, no se ha dedicado ni a secuestrar, ni al asesinato, ni a hacer el mal, sino yo no digo que no sean personas que tengan errores, o sea, incluso yo mismo cuestiono mucho o no me creo todo lo que dicen pues, David Icke y Alex Jones, pero yo creo que han dicho bastantes verdades, bastantes, y e incluso Hugo Salinas Price dice, bueno, ¿por qué censuraron a Alex Jones? Lo eliminaron de todas las plataformas digitales, o sea, ya no pueden monetizar, ya no pueden obtener ingresos. Es una forma de decir, tú no puedes criticarnos, y de alguna forma es el asesinato mediático de estas personas, de Alex Jones, que hizo un documental de la decepción de Obama Deception, que creo que es un gran documental de Obama Deception. Y bueno, David Icke también, aunque bueno, muchos se ríen de la teoría de los reptilianos y todo esto, pero yo creo que dice una gran cantidad de verdad, o verdades a puños, como dicen en España. Entonces, pues que los hayan censurado por expresar sus ideas, ya nos estamos preguntando si estamos viviendo el estado orwelliano eh, o el mundo feliz de Aldous Huxley. Y pues parece que ya nos encontramos en este tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería existir la libertad de expresión e investigar, porque no todos pensamos igual. O sea, yo no creo que ustedes, yo manifiesto, depende, en mis espacios sí manifiesto mi opinión de manera libre, pero es claro que, por ejemplo, si voy a una iglesia mormona o a una iglesia católica o con los testigos de Jehová o con cualquier persona, es difícil que uno manifieste todo su sentir o incluso la historia oficial que muchas veces desconocen la gente, ¿no? Es como la otra vez me decía un masón, dice, no, ahí están metidos los masones, yo ya había dicho eso, ¿no? Eh, pero lo tuvo que escuchar de David Icke para que lo aceptara, ¿no? Entonces, muchas cosas no es cuestión de opinión o de que yo creo o que tú crees, sino que si juntos investigamos y podemos llegar a una verdad aproximada o a datos que tienen que cuajar de alguna manera o tienen que manifestar diferentes versiones. Yo creo que hay tantas versiones de la historia que nos pueden dar bastante luz acerca de cómo podemos pensar, pero es como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial que fue financiada, los nazis fueron financiados por la familia Bush y fueron financiados por la CIA y por los Estados Unidos. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos viendo, no? E incluso, bueno, yo apenas hablé con alguien y me dice, sí, pues fue financiada por los mismos judíos. Y Hitler mismo era descendiente de los Rothschild. Y bueno, son todo ese tipo de cosas que, bueno, dice, ¿para qué lo hicieron? Y surge Leo Sagami que dice, bueno, es para crear el Estado de Israel y otros pensamientos, otras formas de ver, que yo creo que no es para atacar a alguien, yo creo que eso nos puede decir más o menos cómo es el mundo, pero creo que sí estamos en una época en la que la libertad de expresión, pues ya no voy a los periodistas mexicanos que dicen, no es que el periodista mexicano está en peligro y que no hay libertad de expresión en México. Bueno, creo que no hay libertad de expresión en México ni en el mundo. Yo creo que ese tiempo de que ya, yo nunca dije groserías en YouTube, pero ese tiempo en el que podía pasar como que desapercibido, es decir groserías, pues ya también. Otro caso fue el de Chumel Torres, que yo también no concuerdo en muchísimas cosas, yo creo que está bastante equivocado, ¿no? Ha dicho muchos datos falsos, por ejemplo, con la reforma energética que fue la privatización de Pemex, él decía que pues Gabriel Coadri había dicho que estaba fascinado, pues claro, pues cómo no van a estar fascinados, pero o sea, a veces no llegan al fondo y va mucho con la versión oficial. Incluso mi hermano me decía, bueno, pues ¿por qué está Chumel ahí? Pues porque es de ellos, es parte de ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta él le tocó, hasta esta gente que está dentro de los círculos del poder y que muchas veces son aplaudidores y son, pues prácticamente hacen loa y reverencia y con bombo y platillo, pues creo que este tiempo de la censura sí ha llegado fuerte. Entonces habría que ver la forma de manifestarnos
ahora sí que los jóvenes, yo creo que están ahorita, bueno, las nuevas generaciones están viendo en un lenguaje críptico o por clave decir tantas cosas, pero entonces a mí me parece bastante grave esto que han hecho con David Icke, con Alex Jones y con todas estas personas. Ojalá, yo espero que mi canal nunca lo suspendan, la verdad. Eh, y bueno, para finalizar, me gustaría decir que sí he estado leyendo sus comentarios de que quieren que siga haciendo audiolibros, pero por los derechos de autor, porque tienes que anexar, añadir un valor educativo. Entonces voy a ver la forma en la que, pues como una introducción así platicada, les explique de qué va el libro y después el libro. Y bueno, puede ser una forma, vamos a ver si funciona. Y bueno, me gustaría subir muchos libros porque la verdad es que es el futuro, es el futuro. Yo recuerdo que me tardaba mucho en leer un libro, es muy pesado. Incluso Miguel Ángel Cornejo comenta que se mueven 200 diafragmas en el ojo y sí, 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 mucha gente se cansa. Yo no utilizo lentes, tengo muy buena vista, pero eh, me parece que escucharlos es una mejor opción, al menos para mí. Yo antes, yo prácticamente hoy escucho un libro diario y le entiendo mucho mejor. La otra vez escuché, por ejemplo, el libro de El arte de la negociación de Donald Trump, The Art of the Deal, eh, que también hay que conocer toda la forma de pensar de esas personas, ¿no? De todo el mundo, de todo el mundo. Yo creo que entre más vayamos conociéndonos las formas de pensar, habrá menos fanatismo, habrá más libertad de expresión y claro, con respeto, ¿no? Yo creo que eh, todo comienza con el respeto. Si yo digo que solamente yo valgo y que todo lo demás es basura, pues creo que eso no nos va a llevar a ningún lugar más que a la violencia. Entonces, si buscamos el camino de la paz, del respeto, de la concordia, del ecumenismo, pues podemos llegar a un mejor lugar. Bueno, cibernautas, es lo que tengo que decir por hoy con respecto a la libertad de expresión. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.